Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy les voy a hablar acerca de la artritis idiopática juvenil. Mi nombre es Arturo Morales Amelpa. Bueno, como introducción tenemos que la artritis va a ser una inflamación de la articulación. Esta se va a considerar una enfermedad crónica degenerativa de etiología desconocida, es decir, no vamos a saber el por qué se produce de manera certera. Una inflamación se va a definir como la tumefacción, la limitación del movimiento, en este caso de la articulación, acompañada de un color o eritema, es decir, el enrojecimiento. Por decir, tenemos un niño jugando básquetbol, se le dobla el dedo, ¿qué pasa? Pues se le hincha el dedo, se le pone rojo, se empieza a poner calientito y además el niño ya no va a poder mover como tal el dedo. Eso va a ser más o menos aquí lo de la inflamación de la articulación. ¿Qué va a definir que sea juvenil? Pues bueno, esta va a comenzar antes de los 16 años de edad y va a ser persistente por lo menos 6 semanas. Como clasificación, vamos a tener que se va a dividir en 6. Vamos a tener la de inicio sistémico, la oligoarticular, la poliarticular con factor reumatoide positivo y la poliarticular con factor reumatoide negativo. También vamos a tener la relacionada en tesis y la sórica. Ok, como fisiopatología, vamos a tener que va a haber una inflamación crónica de la sinovia, es decir, de la articulación como tal, caracterizada por la infiltración de células de nuestro sistema inmune, como se podría decir en términos simples. Linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, etc. Y bueno, esto va a ser por alteraciones ya sea genéticas, por alteraciones en el complemento. Hay una amplia variación aquí en la artritis reumatoide juvenil. Factores de riesgo. Como tal, si no conocemos la etiología, no podemos decir certeramente que va a haber un riesgo de contraerla si tenemos tal o cual cosa. Sin embargo, tenemos que entre los síntomas más frecuentes hay fiebre, hay artritis, hay rash, que va a ser más o menos como una urticaria, y linfadenopatía. Respecto al género, no tenemos como tal que nos afecte más si seamos hombres o mujeres, pero por ejemplo en la oleoarticular y en la poliarticular va a afectar más a las niñas que a los niños, en la oleoarticular de 3 a 1 y en la poliarticular de 5 a 1. Y bueno, como ya dijimos, no va a haber una marca como tal genética, porque no podemos decir si hay genes que nos afectan a esto, pero como tal no podemos decir cuál es el gen o de dónde viene el gen porque son bastantes. Entonces no hemos encontrado un patrón como tal que nos diga que nos va a generar la artritis en jóvenes. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico vamos a tomar en cuenta el número de articulaciones inflamadas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 articulaciones, 6 o más. Vamos a tomar en cuenta el lugar de donde están las articulaciones afectadas. La rodilla, el tobillo, las falanges, etc. Y bueno, vamos a tomar en cuenta el tiempo de evolución de los síntomas, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, que ya tuvo la inflamación, tuvo la fiebre, el dolor, etc. Y bueno, para ayudarnos a un diagnóstico, vamos a tomar en cuenta estudios sanguíneos, estudios del líquido sinovial y algunas ecografías. La mejor manera para diagnosticar la artritis reumatoide juvenil va a ser basarnos en la clínica del paciente, ya que como tal, un estudio no nos va a arrojar que tenga la enfermedad o no la tenga. Sin embargo, sí nos van a ser de ayuda. Para el diagnóstico de los diferentes subtipos vamos a tener criterios de exclusión. El A va a ser que tenga psoriasis o antecedentes en un familiar de primer grado, es decir, el padre, la madre, etc. Como B vamos a tener que va a haber artritis en paciente varón y HLA positivo, que inicia síntomas después de los 6 años, como les decía. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo de evolución y también la edad en que se da. Como criterio C, vamos a tener la espondiloartritis, la artritis relacionada en tesis, enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de Raynaud, uveitis anterior, y pues que hubiera algún antecedente en familiares de primer grado también aplicaría. Como D vamos a tener el factor reumatoide positivo, que va a tener que ser determinado por lo menos en 2 ocasiones
con una lejanía de 3 meses cada una. Por ejemplo, hoy te la tomo, sales con factor reumatoide positivo y dentro de 3 meses tienes que volver a salir con el factor reumatoide positivo para que pueda ser tomado en cuenta. Y como criterio de exclusión E tenemos la presencia de artritis en la sistémica en pacientes o también en antecedentes. Ok, aquí tenemos la inicio sistémico. No nos va a importar tanto en cuántas articulaciones, puede ser de una o más, puede ser poli, oligo, etc. Y va a estar acompañada o precedida por fiebre de al menos 2 semanas, acompañada de alguno de los criterios siguientes. Exantema, el exantema va a ser evanescente, o sea, va a ir y venir. Va a tener hepatomegalia o esplenomegalia, es decir, inflamación del hígado, inflamación del vaso. Linfadenopatía, y va a tener los criterios de exclusión A, B, C y D, ya mencionados anteriormente. El olear articular. Aquí vamos a tener que sí nos va a importar el número de articulaciones. Va a ser en 4 o menos articulaciones. Se va a denominar persistente cuando continúa en 4 articulaciones a los 6 meses de inicio y como extendida cuando se presenten más de 5 articulaciones a los 6 meses de inicio. Va a tener que presentar criterios de exclusión A, B, C, D y E. Cabe destacar que estas enfermedades van a ser dentro de los 6 primeros meses de los síntomas. Por decir, si dentro de los primeros 6 meses tuvo 4 articulaciones, se van a tomar en cuenta nada más 4 articulaciones. Esto es la poli, la oligo y así. Ok. Poliarticular con factor reumatoide positivo. Aquí, bueno, van a ser más de 5 articulaciones en los 6 primeros meses, como ya les mencioné. Y va a tener factor reumatoide positivo en el intervalo de 2 meses, como ya había mencionado. Aquí vamos a tomar en cuenta que tenga los criterios de exclusión A, B, C y también el E. En la poliarticular con factor reumatoide negativo. Vamos a presentar casi lo mismo, nada más que aquí pues obviamente el factor reumatoide no nos va a dar positivo, por eso de ahí el nombre. Y bueno, aquí va a tener los factores de exclusión A, B, C, D y E, a diferencia de que el otro no tenía el D. También tenemos la relacionada entesis, que por definición pues va a tener que haber una entesis también dentro de la enfermedad. Bueno, aquí va a haber una presencia de artritis, una presencia de entesis y pues bueno, va a tener dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas, dolor en el área de la columna, va a tener HLA positivo, uveitis y también va a tener criterios de exclusión A, D y E. También va a tener presencia de espondilitis anquilosante, artritis y enfermedad ya relacionada en tesis, enfermedad inflamatoria intestinal, y esto también puede ser en algún paciente que, bueno, tenga familiares de primer grado con dichas enfermedades. La artritis sórica va a tener que presentar psoriasis, ya sea el paciente o antecedentes con familiares de primer grado. Va a estar definida por la presencia de artritis y psoriasis. Y bueno, va a presentar dactilitis, que va a ser la inflamación de los dedos, o dedos de salchicha como también le conocemos. Pocillos unguiales, o onicolisis, bueno, tiene que ver con las uñas dañadas. Y pues bueno, la psoriasis, como en las demás cosas, también puede ser que se presente en una línea de familiares de primer grado. También, bueno, va a contar con los criterios de exclusión B, C, D y E. Ok, como tratamiento. ¿Cómo se trata la artritis idiopática juvenil? Bueno, vamos a tener que, para empezar, su manejo va a ser interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a tratar un solo médico, sino va a tener que asistir con varios. Con el pediatra, con el reumatólogo, inclusive con el psicólogo, con el fisioterapeuta. Y pues bueno, el principal objetivo de tratar al paciente va a ser que se frene la inflamación, que también podamos aliviar el dolor en y le demos una mejor calidad de vida. Mientras más tempranamente hagamos el diagnóstico,
el paciente va a poder recuperarse de una mejor manera y no presentar en el futuro pues problemas. En cambio, si ya se presentó en una edad más grande y el diagnóstico se hizo después, el paciente ya presenta algunas repercusiones, como por ejemplo deformidad de las manos, de los dedos, y ya va a costar un poco más de trabajo que se recupere de estos. Bueno, como medicamentos tenemos que ocupamos AINES, glucocorticoides, los antirreumáticos, el metrotrexato, que es uno de los más ocupados, y inhibidores del factor de necrosis tumoral. Es importante destacar que también es bueno mandar a revisión con el oftalmólogo para que no cheque lo de la uveitis y estar constantemente checando al paciente al momento del diagnóstico, checarle manos, pies, todas las articulaciones, igual el cuerpo, el torso, para ver si no tiene la urticaria que mencionamos y de ahí puede hacer un mejor diagnóstico. Para prevención y recomendaciones, como ya dijimos, si no conocemos cómo se genera, pues no podemos conocer un método certero de prevención. Pero pues sí va a ser importante conocer un patrón epidemiológico a escala local para conocer y facilitar el diagnóstico y abordaje de los casos en nuestra zona. Como médicos es importante conocer la epidemiología de las enfermedades. Y bueno, costos. ¿Cuál es el costo aproximado de un paciente que tiene esta enfermedad? El costo total anual por paciente de una persona con artritis reumatoide es de 51.744 pesos con 78 centavos. Por lo cual podríamos decir que es más o menos similar el costo en una persona con artritis reumatoide juvenil. Obviamente a lo mejor y podrá ser un poquito más caro, porque aquí también tenemos que incluir un poquito más de especialistas, como podría ser el pediatra. Y bueno, aquí está la tabla de costos de la artritis reumatoide. Igual les dejamos aquí abajo los datos de donde lo obtuvimos para que lo puedan checar. Y más o menos entre transporte, medicamento, pruebas, cirugía, hospitalización, artículos, etcétera, de ahí sacamos ese total. Por tanto, pues sí nos va a afectar un poco al bolsillo esta enfermedad. Y no es una enfermedad tan desconocida ni mucho menos. Es una enfermedad que tiene una incidencia más o menos razonable. Bueno, aquí tenemos el análisis del artículo 1, también lo pueden checar. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción junto con el artículo 2. Bueno, de aquí va a ser los subtipos más frecuentes en un hospital de segundo nivel en el noreste de México. Y el otro va a ser uno de revisión. Gracias a estos dos artículos, pues bueno, pudimos sacar toda esa información y hacerla más entendible para ustedes. Y bueno, como conclusión, es importante conocer todos los subtipos de esta enfermedad para hacer un diagnóstico certero y que nuestro paciente pueda tener el mejor tratamiento y que sea oportuno. ¿Para qué? Para que en un futuro nuestro paciente pueda no presentar secuelas y pueda tener una vida normal. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Si tienen alguna duda pueden preguntarme aquí en la cajita de comentarios. Voy a tratar de estar respondiendo sus preguntas. Y pues bueno, pueden checar aquí también los documentos, se los dejo. Mucho gusto